Imagina estar en Jerusalén, justo a las puertas del templo. El sol arde, la multitud se mueve en silencio, y entre los pasos apurados, un hombre, tirado en el suelo, cojo desde que nació, sin esperanza, sin futuro, su lugar en la vida, pedir limosna. Pero lo que no sabía es que ese día todo iba a cambiar. ¿Puede una sola frase transformar completamente una vida? ¿Puede un nombre tener tanto poder que lo imposible se doblegue ante él? Ese nombre es Jesús. Hoy viajaremos a uno de los momentos más asombrosos del libro de los Hechos. Un momento que marcó el inicio de una revolución espiritual. No es solo una historia de sanidad, es una declaración. El poder de Dios no terminó con la resurrección, recién comenzaba. Pedro y Juan, dos hombres transformados por el Espíritu Santo, no iban con oro ni plata, pero llevaban algo mucho más poderoso. Llevaban autoridad, llevaban fuego, llevaban el nombre que hace temblar al infierno, Jesús de Nazaret. En la puerta llamada La Hermosa, el cielo interrumpió la rutina. El mendigo, acostumbrado al rechazo, escuchó palabras que jamás había oído, y en segundos pasó de la desesperación al asombro. Lo que ocurrió ese día no solo fue visto, fue sentido. Fue tan impactante que el templo entero se sacudió, y tú estás a punto de revivirlo. Era la hora novena, la hora de la oración. Como cada día, Pedro y Juan subían al templo. No buscaban fama, no esperaban milagros, solo querían orar. Pero ese día, el cielo tenía otros planes. En la entrada del templo, un hombre cojo desde nacimiento era colocado cada mañana. No podía caminar, no podía trabajar, solo podía extender la mano y esperar. La puerta donde se sentaba tenía un nombre irónico, La Hermosa. Para él no había nada hermoso en su rutina. La multitud pasaba. Algunos lo ignoraban. Otros arrojaban unas monedas como quien lanza migajas a un perro. Pero entonces, Pedro y Juan lo vieron, y no fue una mirada de lástima, fue una mirada de fuego. El hombre levantó la mano esperando limosna, pero Pedro se detuvo, lo miró fijamente y dijo: «Míranos». El mendigo, acostumbrado a ser invisible, levantó la vista. Por un segundo, el mundo se detuvo, y Pedro pronunció palabras que romperían siglos de impotencia. «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Ese fue el instante. Un momento suspendido entre lo ordinario y lo sobrenatural. Un puente entre la tierra y el cielo. La orden no fue una sugerencia. Fue una declaración con autoridad celestial. Pedro no esperó una reacción. Lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y mientras lo hacía, algo se rompió dentro del mendigo. La resignación. Y algo se restauró. Su fe, sus pies, sus tobillos comenzaron a fortalecerse. Por primera vez en su vida, pudo sentir el suelo bajo sus propios pasos. No fue magia, fue poder. Poder que fluye cuando alguien se atreve a hablar en el nombre sobre todo nombre. Sus pies tocaron el suelo, inseguros al principio, luego firmes, luego fuertes, como si toda una vida de impotencia hubiese sido borrada en segundos. El cojo ya no era cojo, era un hombre restaurado, transformado, y no necesitó instrucciones. Se puso de pie y caminó. Pero no solo caminó, comenzó a saltar. Saltaba como un niño que descubre el mundo por primera vez. Cada paso era un grito de victoria. Cada salto, una prueba viviente del poder de Jesús. Las personas alrededor se quedaron boquiabiertas. Lo conocían. Lo habían visto 1000 veces mendigando. Sabían que no era un truco. Ese hombre era el mismo que habían ignorado por años. Y ahora estaba saltando como si sus huesos siempre hubieran sido fuertes. Él no regresó a su esquina. No volvió a su rutina. Entró al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Lo que ocurrió en ese instante no fue solo físico. Fue espiritual. Fue un testimonio ante todo Jerusalén. Fue una señal de que algo sobrenatural estaba en marcha, de que el Espíritu Santo no era una teoría, era poder y estaba activo. El nombre de Jesús no fue una fórmula mágica, fue una llave,
una puerta abierta entre el cielo y la tierra, y ese hombre fue el primero en cruzarla, caminando. Y Pedro no buscó reconocimiento, no pidió ofrendas, no aprovechó el momento para engrandecerse, solo apuntó al cielo, como diciendo: esto no es obra mía, esto viene de lo alto. Ese milagro se volvió imposible de ignorar, no solo por lo visible, sino por lo transformador. Porque más allá de unos pies sanos, lo que se restauró fue la dignidad, fue la identidad, fue el propósito. Aquel hombre nació sin poder caminar, pero ese día nació de nuevo. Y todo empezó con una simple frase: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El templo estaba en shock. Había quienes rezaban de memoria, quienes entraban por costumbre, quienes no esperaban nada nuevo de Dios. Pero aquel día, el milagro caminó entre ellos. El hombre que todos conocían como el mendigo cojo, ahora caminaba, saltaba y alababa a Dios con una pasión contagiosa. Su alegría no podía contenerse. Y cada paso que daba era un sermón sin palabras. Era como si la gloria de Dios hubiese irrumpido sin pedir permiso. La multitud comenzó a reunirse. Decenas, cientos. Nadie quería perderse lo que estaba pasando. Algunos gritaban asombrados, otros solo observaban, intentando entender lo imposible. Y en medio de ese mar de gente, Pedro levantó la voz. Él sabía que todos estaban mirando al hombre sano, pero Pedro no permitió que el asombro se quedara solo en el milagro. Lo redirigió, lo elevó. Les dijo: ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Entonces soltó la verdad que sacudiría los cimientos del sistema religioso. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ustedes lo entregaron, lo negaron ante Pilato, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y por la fe en su nombre, este hombre ha sido sanado. Silencio. Cada palabra era un puñal para los líderes religiosos, porque no solo era un milagro, era una acusación, era una proclamación. Jesús está vivo, y su poder sigue obrando. El milagro no podía negarse. El hombre estaba ahí, de pie, al lado de Pedro. Era prueba viviente de que algo nuevo estaba ocurriendo. Pero los saduceos, los sacerdotes, los líderes del templo, no soportaron lo que escuchaban. Sentían que el control se les escapaba, así que hicieron lo que sabían hacer. Intentaron silenciar la verdad. Arrestaron a Pedro y a Juan, los llevaron a prisión. Intentaron detener el fuego, pero era demasiado tarde, porque ese día más de 5,000 personas creyeron en el mensaje. El milagro había abierto una puerta, y a través de esa puerta entró la revolución del Evangelio. Ya no se trataba de ritos vacíos, se trataba de poder, de verdad, de vida. El hombre que saltaba en el templo era solo el comienzo. Jerusalén no volvería a ser la misma. Y todo comenzó con un sí obediente, una mirada firme y un nombre que nunca ha perdido su poder. Este no es solo un relato del pasado, no es solo historia, es una demostración viva de lo que sucede cuando alguien se atreve a creer, a hablar y a actuar en el nombre de Jesús. Pedro no tenía riquezas, no tenía influencia política, no tenía poder humano, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía al Espíritu Santo y tenía fe en el nombre de Jesús. Y eso fue suficiente para que un hombre nacido para arrastrarse terminara corriendo. Tal vez tú te has sentido como ese mendigo, estancado, roto, invisible, viviendo a la sombra, esperando que alguien te mire, esperando una limosna cuando en realidad lo que necesitas es una transformación. Escucha esto: Dios no te ha olvidado. Él te ve, y en el momento menos esperado puede irrumpir en tu vida con un poder que cambia todo. No importa cuán rota parezca tu historia, no importa cuántos años hayas estado esperando. Si el nombre de Jesús fue suficiente para levantar al cojo, es suficiente para levantarte a ti también. No pongas tu esperanza en oro ni en plata. Ponla en el nombre que sana, restaura y da vida: Jesucristo de Nazaret. Este milagro no fue el fin, fue el inicio de una nueva era.
Una era donde el cielo invade la tierra, donde lo imposible se rinde y donde los cojos no solo caminan, sino que saltan. Y si hoy algo ha saltado dentro de ti, si algo ha sido tocado, no lo ignores. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video, porque el poder de Jesús sigue vivo y tú puedes ser el próximo testigo.